cuando estaba Felipe Calderón Hinojosa, le dedicó varios artículos, si bien es cierto que no fue una portada, sí fueron varios artículos donde hablaba de lo bien y la forma grandilocuente que estaba haciendo Calderón Hinojosa las cosas. Posteriormente, cuando la revista Time saca la portada dedicada a Enrique Peña Nieto con la cuestión de Salvando México, esta misma revista, también la Economist, dijo que México iba a llegar a la grandeza, iba a llegar a ser una potencia de la mano de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, fueron claras inserciones pagadas, fueron revistas que, bueno, como muchas revistas aceptan inserciones pagadas, aunque no lo digan. Entonces me hubiera preocupado realmente ver una alabanza a Andrés Manuel López Obrador por parte de esta revista. Se me hace, sí, una intromisión, se me pudiera hacer hasta de mal gusto que los ingleses estén, o no los ingleses, esta revista, porque no son todos los ingleses, es la opinión, es una opinión editorial, nada más. Pero se me hace algo paradójico que alguien que todavía tengan una monarquía, ¿verdad? Que no se pueden decir demócratas, que todavía tienen una monarquía, porque tienen reinas allá y reyes y les dan honores, que mejor se eviten la cuestión de sugerir a los mexicanos por quién votar y sugieran a los ingleses que pues ese sistema ya es arcaico, el sistema monárquico. Y nomás déjame decirte por último, respecto a otra revista, bueno, a otro periódico, el New York Times, también recordarán hace tiempo que el New York Times publicó una noticia grande donde un empresario estaba luchando contra la corrupción y eso le había ganado ser un perseguido político por parte del gobierno. Posteriormente, el mismo New York Times también empezó a criticar fuertemente a Andrés Manuel López Obrador, principalmente en el tema de la pandemia. Bueno, veamos que ese empresario al que tanto alabó el New York Times es a Claudio X González, y ya se encontró una relación directa entre el periodista que hizo todos esos artículos y Claudio X González. Y me parece que lo mismo sucede con el Economist, que es una inserción. ¿Cuál es la relación? ¿Qué implica esa relación? Implica la relación. ¿Estaba pagando? Sí, efectivamente. Era una inserción pagada, y me parece que por eso muchas veces existen revistas que el mismo caso lo narran de una manera diferente, dependiendo de los intereses políticos, dependiendo de todo. Se me hace que el que le pagó al Economist pues no sabe cómo van las cosas o dónde hay que pagar, porque sin duda alguna eso no lo van a leer más que allá. Y por último nomás, es una cuestión de una portada local, nomás es una portada en América, no es la portada que se va a distribuir en Europa y en todos lados, la que está contra AMLO. Es localita, es casera prácticamente, no le den tanta importancia, creo yo. Ernesto Escobosa. Bueno, yo creo que es parte del protagonismo que ha tenido México en el mundo en los últimos años. Gran Bretaña, a diferencia de México, tiene un periodismo militante, están bien definidos los medios en relación a qué tipo de expresiones ideológicas apoyan y a cuáles no. Economist es una publicación ya muy tradicional con más de 100 años de circulación, que siempre ha apoyado a los conservadores. O sea, no es, creo yo, ni siquiera trascendente el trato que le dieron aquí en México a esa portada. Creo yo que es parte del juego político. Los intereses en Latinoamérica han ido mutando en los últimos tiempos. Y sin lugar a dudas, Economist está poniendo a Andrés Manuel López Obrador en un esquema similar al de Chávez, Maduro, Evo Morales, en el caso de Latinoamérica.
pero creo que el reportaje en sí es parte de esa narrativa conservadora británica que no es nueva. Desde hace mucho tiempo ha sido de esa manera en relación a México y en su trato a la izquierda. Pero creo yo que el único exceso que cometen es el pedir que se vote en contra del proyecto de López Obrador. De ahí en fuera, pues no creo que haya mucho de qué sorprenderse. Bien. Carlos Garza. Bueno, don Carlos, pienso igual que mis compañeros, podría decir que es hasta un efecto como de publicidad, porque realmente lo que llegó a marcar agenda fue la noticia que se dio en México de la revista y de la publicación de la revista, donde nos traducen un poco lo que ustedes ya dicen, que efectivamente se me hace mal. Vuelven a estos mismos señalamientos de que tenemos un presidente enfermo de poder y efectivamente invitan a no votar por su partido para que pues las cosas, pues para no tener finalmente un dictador en México y demás. Otra cosa que se me hace muy majadera, realmente muy majadera, es cuando al final termina diciendo que Joe Biden se debería de fijar en lo que está pasando en su patio trasero, en lugar de decir con su socio comercial, porque finalmente somos un socio comercial y no somos un patio trasero. Entonces, en ese sentido, pues se me hace una falta de respeto. Pero hay que decir también que es una revista cara a la que no todo el mundo tiene, al menos digitalmente, acceso. O sea, si tú tratas de entrar, pues tienes que pagar una cuota o no te sale el artículo completo. Pero me gustaría leer un poquito de lo que dice esta revista, porque finalmente, dentro de todo lo que dice para mal, que son casualmente cosas muy parecidas a las que Krause ha manejado durante mucho tiempo, inclusive el falso Mesías. Bueno, en 2006 Krause lo usó como el Mesías tropical, entonces puede que de por ahí venga la nota pagada. ¿Qué dice también esta nota? Que no lo puede dejar de decir el Economist, o no puede mentir en este sentido. Mucha gente piensa que estas cosas que digo, porque las he dicho en otros noticieros, las digo de mi parte o son la clásica observación chaira, pero no, esto lo dice puntualmente el Economist. Dice: el mundo está plagado de populistas autoritarios. El presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención. Eso se debe en parte a que carece de algunos de los vicios de sus pares populistas. No se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes, ni incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas, perdón. Incluso ha pedido un referéndum nacional sobre enjuiciar a 5 de los 6 expresidentes vivos por corrupción, como truco para recordar a los votantes las diferencias de régimen anteriores. Es ingenioso. A ello se suma que los partidos de oposición no han logrado ofrecer una alternativa coherente. La oposición debería aprender de sus errores y de López Obrador. Es un líder popular. Considera que los otros partidos es un líder popular y considera la revista que los otros partidos hicieron, estando en el poder, en el país, un deficiente trabajo en ayudar a quienes quedaron atrás durante el boom que siguió a la liberación económica de los 80s, y también debido a que gran parte de la clase dirigente es realmente corrupta. Aunque la estrategia de actuar del mandatario no ha limpiado a México de corrupción, se dedica a insistir en la necesidad de limpiar. Ya por último, no es personalmente corrupto y ha tenido logros como elevar las pensiones y subsidiar el aprendizaje de los jóvenes, cosa que sucede en Europa. Allá se subsidia el aprendizaje de los jóvenes. México sigue, aún siendo de izquierda, ha mantenido bajo el control del gasto de la deuda, por lo cual la calificación crediticia de México sigue siendo totalmente firme. Esto es muy importante. A ello se suma que los partidos de oposición no han logrado ofrecer una alternativa coherente. La mayoría está insatisfecha, esto también suena muy ilógico, dice: la mayoría está insatisfecha con la forma de gobernar, pero aún tiene el 61% de aprobación. Entonces, pues se contradice un poco la revista. Por un lado dice que ya no votemos por este presidente, pero por otro lado nos da cualidades que no tenía la oposición en su momento, y lo está refiriendo. Esto se da, esta mayoría, este supuesto liderazgo o país de un solo hombre se da porque la oposición no ha puesto sobre la mesa un proyecto, inclusive ahora mismo no tienen un proyecto.
Si dijéramos, ok, vamos a votar por el PRIAN, ok, pero ¿qué nos van a dar? Nada más que, bueno, será parte de otro tema. Pero sí se contradice mucho la revista. Yo lo veo más como algo publicitario. Efectivamente, solo sale en Latinoamérica. Pero casualmente ahora la revista, los que están a favor de López Obrador, la han tomado como símbolo y le ponen el Mesías, ya hay playeras y están empezando a moverse en redes sociales como una burla, ¿no? No digo que no les haya molestado. Pero hay más imágenes, sin duda, a favor de Andrés Manuel López Obrador, de esa portada. Y sí, mira, existe un malinchismo a ultranza. No me parece extraño que alguna gente esté aplaudiendo esto fuertemente, minimizando exactamente que nos llamen el patio trasero. Es una discriminación fuerte. Lo han tocado nadie, Así es. Y por otro lado, lo que decimos también, es la portada lo polémico. Ya en el interior no pueden decir cosas que no son. Y todo lo que comentó Carlos tiene razón. Y por último, lo que la cuestión de toda la oposición y Andrés Manuel López Obrador ha sido en referencia a Andrés Manuel López Obrador, a lo que ha hecho, a lo que no ha hecho, pero coincido plenamente con Carlos y es algo que yo he estado repitiendo constantemente en muchos lugares. La oposición no tiene una propuesta, descalifica todo correcto, puede decir está bien, lo que dicen es cierto, adelante aquí y allá. Bien. ¿Y qué proponen? Pues no hay propuesta, entonces eso es muy complicado. Un pequeño agregado, creo que están más nerviosos que en 2018, ¿eh? O sea, la salida ayer de Calderón a decir que voten por el PRIAN, este tipo de revistas, no se había visto en 2018 tan fuerte. Creo que están más nerviosos, no lo sabremos porque las encuestas ahorita te pueden decir cualquier cosa, pero sí los veo un poquito, pues con el miedo de perder totalmente todo, ¿no? Bien. Esta semana Andrés Manuel López Obrador da a conocer, informa sobre la cuestión de la adquisición de una refinería, una refinadora de petróleo en Estados Unidos, una denominada Deer Park. Esta es en Houston, Texas, del grupo Shell. Es una refinería que acaba de adquirir y ha sido muy alabado, muy criticado. Se han manejado diferentes posturas en torno a esta situación. Les pregunto, ¿fue bueno o fue malo la adquisición de esta refinería? Mira, a mí me parece que respecto al proyecto energético de Andrés Manuel López Obrador, pues es un avance, sin duda alguna. Empezó a haber información falaz. Mira, como decir que, es que con lo que costó esta refinería es el equivalente a 8 veces, o sea, con lo que costó Dos Bocas se puede adquirir 8 refinerías iguales. Entonces, utilizan para decir es que ya ven que Dos Bocas, esto y esto otro. Ahí es un 50% es mentira. Y digo un 50% porque de esta refinería ya tenía México el 50%, era socio en esto. Entonces, esas 8 es un 4. A esta compañía, tratados internacionales y cosas así, le estaban obligando a deshacerse de algunas refinerías, algunas cuestiones. Esta refinería no estaba en la lista, pero México vio eso y les hace una propuesta de comprarla. Sin duda dice, está bien, adelante, ya somos socios en esto, les vendemos la parte que tenemos. No es una refinería nueva, sin duda alguna, pero por eso precisamente tienen costos más bajos. Entonces, es correcto. A ver, muchos dicen, es que ya no es negocio, la refinería esto, las energías limpias. Pues no es, esa es otra discusión donde en algunos puntos se puede tener razón. Lo importante es lo siguiente. En México tenemos un parque vehicular de 50 millones de carros, camiones, todo eso que se mueven con gasolina. Solo 25,000 son eléctricos, ¿sí? Y se piensa que hasta el 2050 puede haber un 40% de vehículos eléctricos. Entonces, a pesar que todo mundo hable de las energías limpias, todo mundo tiene carritos de gasolina o tenemos carritos de gasolina y somos parte de esos 50 millones que pues hay que venderles esa gasolina. Sí, y si se logra
la independencia energética, la autonomía energética, que es lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador, no hacer negocio, porque dicen, es que eso no es negocio. Y a pesar de eso, Estados Unidos y los expresidentes y la oligarquía del poder estuvo invirtiendo en gasolinas y en todo eso. Por eso las reformas que se hicieron a billetazos. Entonces no digan que no es negocio. Pero eso es otro tema, es algo necesario. Ojalá y hubiera puras energías limpias, ojalá y así existiera, pero no es así, eso tan solo es un deseo y hay que trabajar para ello. Y de aquí al 2050 pues se va a necesitar la gasolina. Bien. Bueno, también hay que poner un poco en contexto porque de veras hay mucha información sobre esta refinería. Esta refinería realmente es una refinería realmente antigua, con algo así acercándose a los 90, 100 años. Pero en el año del 93, 1993, estando como presidente Carlos Salinas de Gortari, con el control obviamente de Pemex, hacen esta asociación con Shell, compran esa refinería entre los dos, pero al hacer el trato de estas cosas ilógicas que pasan con México, el 51% lo adquiere Shell, que se oye lógico porque está en su país, finalmente ellos tendrían que tener esa prioridad, y el 49% lo adquiere México, pero en el contrato la administración totalmente la lleva Shell, con lo que desde 1993 México no ha visto un solo peso. Antes no lo sabíamos y no nos importaba y se hacían estos tratos sin que México supiera. Entonces, México no ha visto un solo peso, más sin embargo, todo lo que ha ganado México se ha reinvertido en esta refinería. Es una cosa que necesita constante mantenimiento para mantener los estándares que se necesitan para refinar este tipo de hidrocarburos y demás. Ahora, ¿qué pasa? Pues efectivamente Shell le recortan, como hicieron un poco con IBM, ¿se acuerdan que de repente le dijeron, pues no puedes tener un monopolio? Igual, Shell no nada más tiene esta refinería, tiene más de 100 refinerías. Entonces, ¿qué le dicen? Te tienes que deshacer de una parte. ¿Qué hace? No se las puede vender a nadie más porque a su socio principal al que se la puede vender es a México porque ya tiene el 49%. Efectivamente, acabamos de adquirir esto. Esta refinería, pues recordemos que hay 3 procesos. El de extracción, que México lo tiene muy dominado y no necesita de países extranjeros. El de refinación, que es el que más ganancias da, porque no nada más es la gasolina, son varios derivados, el diésel, el combustóleo y un sinfín de petrolíferos que salen de ahí, ¿no? Entonces, a México le conviene, ¿por qué? Porque ahora ya no va... Vamos, es una empresa que nos pertenece a los mexicanos. Más allá de que esté López Obrador, siguiendo el presidente que siga y las administraciones que sigan, es una refinería que nos conviene, es de nosotros, y todo lo que se procese ahí, nada más para decir, procesa 340,000 barriles de petróleo diarios. Los mexicanos necesitamos algo así como 1,700 barriles diarios. Entonces, pues no alcanza a cubrir. Entonces, no va a cubrir toda la parte, pero sí ayuda con las otras 6 refinerías que se están modernizando en este momento y la que se está construyendo en Dos Bocas, pues a que finalmente, dice el presidente, que podemos tener un proceso de refinación de 3 millones de barriles diarios. De extracción, pero México se va a concretar a 2,000. Aunque tenga la oportunidad con toda la maquinaria y todo en la infraestructura que va a tener terminando el sexenio, lo que se quiere es que sean 2,000, para que esos 1,000 queden para las generaciones pasadas. O sea, no acabarte porque lo puedes hacer, o no se va a dedicar a vender a otros países, sino simplemente va a quedar como riqueza de los mexicanos, cosa que es importante por lo que ya dijo don Eduardo. Tenemos un parque vehicular de 50 millones de carros, todos, la mayoría, estos son datos de INEGI, que se mueven por petróleo y gasolina, diésel y combustóleo. Entonces, es importante, obviamente, como todo, hasta que no esté hecho el trato, hasta que no empiece a producir, no vamos a poder cantar victoria, porque finalmente el trato se cierra, está en proceso. Eso sería. Ernesto. Bueno, México es un país productor de petróleo y es obvio que necesita infraestructura para refinar. Pemex ha sido un fracaso. Prácticamente desde que se nacionalizó la industria petrolera, empieza un declive que se agrava en los años 70 con las políticas dispendiosas de José López Portillo. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita,
Kuwait, o sea, tienen una visión de la explotación petrolera totalmente distinta a la nuestra y tienen empresas rentables que les permiten tener un gran superávit en sus sociedades. El caso de México, desafortunadamente no ha sido así. Pemex viene arrastrando una deuda que se ha ido acumulando en las últimas décadas y tienen que empezar a tomar decisiones inteligentes. Pemex debe replantear su forma de organización interna. Es una empresa que en el Consejo de Administración está representado el sindicato. Eso va en contra de cualquier lógica de buena administración de una empresa. Otra circunstancia, las cargas fiscales que tiene, o sea, buena parte del gasto público está petrolizado en función de lo que se obtiene de Pemex. Y creo yo que las reformas energéticas que se han venido dando no han sido las adecuadas. Una cosa es que Pemex tenga socios y los socios sí ganan y los socios sí tienen beneficios mientras Pemex sigue siendo castigada. Creo que debe ir muchísimo más allá de la simple autosuficiencia en cuanto a los combustibles. O sea, Pemex necesita una reestructuración sumamente seria. De ser una empresa que tiene el potencial para ser una de las mejores del mundo, no lo está haciendo, desafortunadamente. Y tiene mucho que ver con la corrupción y tiene mucho que ver con los beneficios que reciben los miembros del sindicato, que es prácticamente toda la planta trabajadora. Y el petróleo en realidad se ha convertido en una maldición para México. En vez de ser un gran benefactor que impulsa el progreso, que impulsa el desarrollo y que nos permita tener un superávit en las finanzas públicas a través el esquema fiscal y poder ejercerlo. Creo yo que se necesita ir muchísimo más allá de solamente pensar en la autosuficiencia en cuanto a la producción de combustibles. Bueno, mira, un poco en lo que tú dices, y tienes razón, en época de Felipe Calderón, efectivamente se le obligó a Pemex a asociarse con Obedrecht y a surtirle de etanol a un 25% del precio que estaba mundialmente. O sea, Pemex se comprometió durante 20 años a surtir un producto que en el mundo estaba 25 veces más caro a Obedrecht, sí, en este subsidiado caso, totalmente. Y aparte sin cobrar flete. Pero no nomás fue Calderón, fue López Portillo, pero fue Echeverría, claro, fue de la Madrid, bueno, fue Salinas, ahora hablabas han sido todos. Okay. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera de Pemex sigue siendo negativo, como lo estás diciendo, en el último año, mira, el déficit era en 2018, así lo tomó López Obrador, con 23,000 millones de dólares. Ahora el déficit en 2021 es de 13,600 millones de dólares. Entonces sí ha bajado, obviamente no quisiéramos estar perdiendo todavía esa cantidad de dinero o que hubiera esas pérdidas, pero finalmente ha habido casi un 35% de diferencia con López Obrador. Pero fíjate nada más, Carlos, ¿por qué ha bajado si el esquema sigue siendo el mismo? O sea, ¿por qué ha bajado si no han recortado personal? El combate al huachicol es importante. No, pero lo del huachicol para una empresa como Pemex no es muy significativo que digamos. Pues si no fuera sido significativo no se hubiera combatido, buena cuenta, ¿no? De la disminución de las pérdidas tiene que ver con los referentes internacionales. O sea, ¿por qué? Porque México también ha tenido más rentabilidad en la venta de crudo. O sea, Pemex es como la indita oaxaqueña, está vendiendo puras materias primas y eso es lo que lo ha sostenido y por eso se ha sostenido con pérdidas, por la falta de la clásica vender naranja y comprar el jugo. Así es. Es el cambio que se está dando. Es muy lento porque efectivamente no lo puedes dar. Estás agarrando una tienda quebrada. Se tiene que dar de una forma estructural. También en este caso el huachicol que más conocemos es el que se roban de las tuberías y claro. Todo eso. Pero eso es un 10%, ¿eh? Eso no es el problema grave. El huachicol realmente es el que sale del mismo Pemex, por eso, que los camiones, sí, que Pemex, que vendían las gasolineras. Vende, sí, pero entregan los camiones sin facturar, o sea, por abajo del agua. O sea, que mismas gasolineras de Pemex te las venden sí, como sí, gasolina a lo que registrada claro, y no era. Y no era. A lo que me refiero yo es que cuando vemos huachicol, vemos a la gente que anda corriendo con baldes y cosas. El problema del huachicol, de la gasolina robada,
es el mismo Pemex y la corrupción El problema que es que existe se vendía adentro. oficialmente el Sí, huachicol. exacto. No era nada más el que se roban, sino que vendían oficialmente. Claro. Bien, el asunto es de que en la vida real Pemex era la tercera en el mundo más exitosa, la tercera empresa más exitosa, más o menos por los 70. Y efectivamente comenzó a hacer un mal uso, como comenta usted, Ernesto, un mal uso, y el mal uso consistió en extraer y robar dinero, recursos, creación de recursos. A ver, la empresa esta que se acaba de comprar en Texas, ¿La refinería? sí, Ujú. el 49% era de México, todo se estaba reinvirtiendo. ¿Es verdad eso? Y aún así está endeudada. Pero mi pregunta ¿es verdad eso que se estaba reinvirtiendo? Eso no lo vamos ¿O a se saber estaba hasta- desviando, que se algún audite. banco en Andorra? Es lo más Entonces, seguro que... desde allí, ¿verdad? O sea, es una inversión millonaria en dólares y México nunca tocó ni un 5. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Continuamos en el programa Pico de Gallo. Recuerda, está con nosotros Ernesto Escobosa, Eduardo Ortega Solano y Carlos Garza Salas. Miren, les pongo en contexto. En la antigüedad era un gran problema, era una situación difícil, la búsqueda de toda la gente, sobre todo en los países, para el transporte de las mercancías. El viaje de Colón y la exploración que hizo Cristóbal Colón allá por 1490, que empieza, pero llega al país en 1492, 12 de octubre, es con la finalidad de encontrar nuevos mercados para el transporte de las mercancías, de las especies, de las telas, y así se descubre América. Ellos pensaban dar la vuelta y salir a las Indias. Encontrar una ruta. Entonces, ese ha sido el problema siempre de los empresarios de los países para conseguir barato y las rutas más cortas de manera que no les salga oneroso. En este sentido, México, particularmente Durango, ahorita van a explicar por qué, particularmente Durango, con el Tratado de Libre Comercio México-Canadá, Estados Unidos, a través del corredor ferroviario y marítimo TEMEC, se establece una nueva ruta de transporte de mercancías desde Mazatlán, Durango, Nuevo León, y ahí va la ruta, ojalá la veamos, ahí la tenemos ahorita en pantalla. Es una ruta pues bastante interesante. Miren, es de Mazatlán, Durango, Monterrey, Laredo, Dallas, Tuzla, Chicago y Winnipeg en Canadá. Es una forma de traslado de mercancías y abaratar costos. ¿Qué implica esto para México? ¿Qué implica para Durango? ¿Cuáles son las oportunidades que se nos abren? ¿Creen ustedes que Durango, nosotros estemos a la altura de este reto para poder aprovechar esta vía de tren, esta facilidad para transportar mercancías? Bueno, estamos viendo el final de la ruta Chicago y Winnipeg. Los dos son centros logísticos muy importantes, uno del norte de Estados Unidos y el otro prácticamente de todo Canadá y Alaska. No sé, a mí no me acaba de convencer mucho ese proyecto. Yo como exportador, yo prefiero poner mis mercancías en un puerto de California. ¿Por qué meterlas a un país con una ruta sumamente peligrosa? Donde hay narcotraficantes, donde tengo que pagar extorsiones en los puertos. O sea, no me queda muy claro qué garantías va a dar México para hacer atractivo Mazatlán. Está Lázaro Cárdenas, está Manzanillo, y yo tampoco veo con mucha claridad si la gente de Mazatlán está dispuesta a sacrificar la vocación turística del puerto a cambio de cambiar a una vocación comercial. Los puertos, esa naturaleza
pues tienden a ser muy incompatibles con el turismo por el tipo de manejo que se les da. Así es el caso de Manzanillo, mucho más el de Lázaro Cárdenas, y creo que tal vez no pudiera ser una muy buena idea que digamos. Más seguro poner las mercancías en California, y eso es lo que han venido haciendo desde hace tiempo, cuando se empezó a contaminar Manzanillo y Lázaro Cárdenas precisamente con la presencia de grupos delincuenciales. Y Mazatlán no creo que vaya a ser la excepción en caso de que se dé este proyecto. No me parece muy bien cimentado en la realidad, pero vamos a ver qué sucede y qué garantías puede dar México. Imagínate, empieza la ruta donde está muy notoria la presencia de un cartel y termina en el lado mexicano donde es muy notoria la presencia de otro cartel. Eso de entrada pues no es muy atractivo, ¿eh? Don Eduardo Ortega Solano. Mira, a mí me parece que, bueno, está el proyecto, no se va a poder saber realmente el resultado hasta que se finalice, hasta que se construye y funcione el tren Durango-Mazatlán o Mazatlán-Durango, que es parte de esto, y pues fue el sueño de don Pedro Ávila Nevares. El cual, bueno, pues era un hombre visionario, entonces está bien, que esa es una pequeña parte, ¿no? Pero no viéndolo de forma regional, sino viéndolo de forma nacional e internacional, sí puede ser una alternativa. Yo coincido plenamente en lo que dice Ernesto respecto a los carteles y todo eso. Sin embargo, bueno, la cuestión ya del transporte vía tren facilitaría todo. Es mucho más complicado y se puede controlar más un tren, ¿verdad? A los cientos o miles de camiones de carga que tienen que estar viajando por todo el país. Un tren tiene muchísima mayor capacidad y es más difícil que lo puedan parar, que lo puedan asaltar, que puedan hacer todo eso. Me parece que deben de tener una logística nueva, interesante, y pues ahí está el proyecto. Pero a mí me parece que algo que hay que tomar en cuenta también es que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador no es exclusivamente nacionalista o regionalista, sino que sí está tomando en cuenta y viendo que hay una gran oportunidad comercial ahí, tal como se firmó, bueno, el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá. Aunque Andrés Manuel López Obrador no le guste viajar, no ande viajando por el mundo en un gran avión gastándose el dinero, pues creo que sí está al pendiente de lo que está pasando en el mundo y trata de incluir a México en este mundo y no ver a México como una isla, como algunos pretenden que quieren que se vea, ¿no? No, pues yo más que nada, don Carlos, pienso que es el resultado del Tratado de Libre Comercio y de cómo los tres países se están integrando, porque efectivamente tienen enfrente al gigante asiático que ha estado dando muestras de mucho poder. Es una de las potencias que se ha venido recuperando, de las únicas potencias que se ha podido recuperar más visiblemente de esta pandemia. Y finalmente este corredor lo que busca es que desde Mazatlán a Mazatlán lleguen las mercancías de Asia, se embarquen casi hasta Winnipeg. Obviamente en Durango se piensa poner un puerto seco que le llaman, que me imagino será un tipo de aduana, algo así, para recibir o dejar mercancías, pero no mercancías como las que estamos acostumbrados la sociedad. Finalmente serán autopartes, también creo que estamos un poco desubicados. Creo que lamentablemente no es el sueño de don Pedrito Nevares. Sí, creo, porque Pedrito era de pasajeros. No, exactamente, tenemos que entender que esto, y aparte no va a pasar por la capital de Durango, va a pasar por la parte de la laguna. ¿Por qué? Pues porque allá es la parte industrializada, es la parte fuerte de Durango, si lo pudiéramos decir así. No creo que le traiga muchos beneficios a la gente de manera inmediata, menos que pensar a cambiar su vida e irse a trabajar en la mano de obra, que significará esto durante aproximadamente 4 años. Más allá, pues será un tren que veremos pasar, nada más, como pasa cuando estás en Querétaro o en Aguascalientes. Son trenes que pasan de día y de noche, casi silenciosos, como fantasmas.
los ves pasar. Entonces, pienso que será algo así, más sin embargo, sí creo que finalmente tendrá un desarrollo económico para la zona, más sin embargo, como el anterior Tratado de Libre Comercio. O sea, pueden durar 30 años en realmente desarrollarse a su gran capacidad, todo este tipo de cosas. Aquí en Durango, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué creo que no será lo que creemos? Porque no será de pasajeros y mucha gente tiene la expectativa que es de pasajeros. Tal vez con el tiempo alguna compañía decida utilizar una vía o las mismas vías y poner un servicio de pasajeros, que eso sí, para la sociedad pues sería genial, porque efectivamente probablemente podría traer turismo desde Canadá, desde Estados Unidos para acá. Tipo el Chepe, ¿no? Tipo el Chepe. Y viceversa, pero la verdad es que no tiene para nada ese ahorita. No viene en ese contexto turístico. No creo que lo maneje tampoco mucho López Obrador. Creo que esto viene más de la iniciativa privada. Y estadounidense. Y estadounidense, obviamente. Pero lo único que tenemos que, no sé si agradecer, pero sí sentirnos ya incluidos en un proyecto que en el otro anterior Tratado de Libre Comercio, pues a veces los mexicanos nada más veíamos cómo perdíamos. Esa es la realidad. No digo que hoy vaya a ser muy diferente, porque hay muchas cláusulas que no nos permiten crecer a la misma velocidad que Canadá y Estados Unidos, cláusulas en el Tratado en el nuevo tratado. Entonces, veamos cómo se desarrolla. Nada más un tema que yo sí quisiera tocar, don Carlos, porque estoy a favor de este proyecto, O sea, lo he venido hablando desde hace un año, cuando nadie hablaba, yo estaba interesado y en diferentes, yo creo que me tiraban a loquito porque no entendían de lo que estaba hablando. Esa es la realidad. Pero sí me gustaría poner en el punto por qué la oposición, y esto sí tiene un tema político, ¿por qué no hace las mismas observaciones que con el Tren Maya? Aquí vamos a empezar de cero, a diferencia de con el Tren Maya. O sea, aquí sí se van a tener que construir vías, tumbar árboles, en fin, una serie de cosas que no estoy en desacuerdo, creo que es parte del progreso, pero ahí se ve un poco la hipocresía de cómo, cómo se politizan esas cosas. Porque tampoco este tren va a ser eléctrico, seguramente va a usar combustóleo, pero si hablamos del Tren Maya, olvídate, empiezan a decir que van a usar carbón, que va a acabar con la ecología, que todos los pueblos mayas están en contra. ¿Quién ha preguntado a los pueblos indígenas algo sobre este tren? Nadie. Al contrario, todo el mundo echa las campanas al vuelo, de cierta forma, porque todavía ni lo entienden o ni lo entendemos. Pero sí, ver esa visión, cómo algunas cosas se cuestionan, y pasa lo mismo con la refinería de Andrés Manuel López Obrador, y pasa lo mismo con o sea, con todo ven lo malo en lo que al proyecto del gobierno se refiere, como es el Tren Maya, que finalmente será un pueblo que quedará más allá de Andrés Manuel López Obrador. Es un proyecto para los mexicanos, para el turismo que detonará toda una zona. Y vimos ayer el proyecto y el Tren Maya es al menos en fotografías, muy moderna. Pero en este sentido no cuestionamos nada. Inclusive, aunque sea un buen proyecto... Sí, pero es algo desconocido, es algo que no pero de que es va a algo ser que no conocemos. una vía nueva Sí, y se claro, van a tumbar árboles duda, y que no se le ha preguntado a los indígenas de toda la región, no ha pasado. Así es, y aparte, bueno, pues sí se tumban árboles, pero debe existir, y considero va a haber una reforestación en todo ese respecto. Y a mí me parece, y así ha sucedido también, cuando empiezan trenes de carga y cosas de ese tipo, casi por regla general llega la cuestión de pasajeros. A mí me parece que también toda la sierra de Durango y todo eso es increíble, bonita, todo eso, puede haber algo, que efectivamente no los gobiernos, pero sí la inversión privada, pero sí es algo una público. Sí, claro. Ahorita Sí, realmente no pinta para eso. Bien, estamos prácticamente una semana ya del proceso electoral, de la votación, una semana. Ya la jornada. De la jornada electoral, el 6 de junio, domingo 6 de junio, de este domingo al otro. Pues ha sido muy cuestionadas las campañas, candidatos, partidos, respecto a la eficacia de las campañas que se están llevando a cabo. ¿Cuál es la opinión de ustedes en cuanto a la efectividad o no de las campañas que se llevan a cabo? Y bueno,
¿Quién consideran que se puede ganar? Mira, yo considero que el tipo de campañas, y me parece que todo nuestro sistema político electoral ya es arcaico, es arcaico. Estamos hablando que en este proceso electoral han muerto, bueno, han matado, han asesinado a muchísimos candidatos, es cierto. Y no me voy a poner claro, y no es la idea decir el comparativo, decir, bueno, es que antes había más, como dicen, no se trata de eso. Pero en el 2018 también hubo una cantidad muy importante más exactamente, más de 100, hubo más. Y insisto, no es el comparativo de en este gobierno, sí, ahora no, pero si ya había pasado eso y está sucediendo eso, ¿por qué no buscar nuevas estrategias para evitar tanta muerte? A ver, las campañas, la cuestión de los candidatos en las esquinas es algo arcaico, algo que nadie ve ya, es basura, las caras de los candidatos. Mira, para uno que se dedica al análisis, y todo esto puede ser como un niño en una dulcería, estar viendo lo que ya está uno también hasta el gorro, porque no hay propuestas, no existe absolutamente nada interesante. Ahora, por motivos de la pandemia, los debates que se organizan al hacerlos de forma virtual, cierto, es buen intento y todo, pero de por sí el formato es muy plano y con esto no da absolutamente nada. Las campañas pasan sin pena ni gloria, es una cantidad de dinero que se gasta increíble. Insisto, el sistema político está rebasado totalmente. Si tenemos una participación de un 40%, va a ser una participación enorme. Hay gente que no vota como sinónimo de protesta, sin embargo se va también al abstencionismo. El voto nulo debe ya de reglamentarse, debe existir, que la gente pueda llegar a la boleta y no anular su voto y que cuente, que tenga un valor jurídico, que no entre dentro del mismo costal del abstencionismo. Bien. Entonces, muy mal, yo no veo avances, un abstencionismo total. Ernesto. Yo he estado reflexionando precisamente en lo que dice Lalo en relación al voto nulo. Cuando se anulen más votos que el máximo tope del que tenga la mayoría en un distrito, municipio o estado, se debe anular esa elección. Es una forma de empoderar al elector y es una forma en que se le obliga a los partidos políticos a que asuman una mayor responsabilidad social. O sea, no están produciendo cuadros, no están formando nuevos cuadros para meterlos al escenario político. En cada elección nos damos cuenta que andan pepenando unos por aquí y otros por allá, muchos de ellos inexpertos, totalmente improvisados, otros impresentables, otros totalmente desprestigiados. El sistema político tiene que refundarse, tiene que replantearse totalmente, y creo yo que al voto nulo sí debe dársele ese valor para empoderar al elector, porque no es posible que sigamos así. La clase política cada vez tiene menor calidad, cada vez tiene menos que ofrecerle a un país con una problemática tan compleja como lo es México. Y lo cierto es que buena parte de los fracasos tienen que ver con esa clase política deteriorada, ignorante, poco comprometida y profundamente corrupta, porque la política se ha convertido en una vía fácil para el progreso económico y el empoderamiento social de los políticos. Gente salida de la nada en 3 años, 6 años, se convierten en millonarios. Eso no sucede en ninguna democracia desarrollada. Lo estamos viendo en este proceso electoral. Es muy extraño que un candidato esté difundiendo la plataforma electoral del partido o la coalición que lo postuló. Ni siquiera la conocen. Ver ese tipo de debates es una pérdida del tiempo. O sea, ver 3, 4, 5, 6 personajes que no saben ni siquiera cuáles son las facultades que tiene el cargo por el cual están contendiendo, a mí me parece patético. Eso es un agravio a la sociedad. El tipo de preguntas y cuestionamientos que les hacen las mismas autoridades electorales, o sea,
Eso nos habla que no solamente es la clase política, es todo el sistema electoral el que está en una situación sumamente deprimente. Y eso está teniendo serias y graves consecuencias. En gran medida por eso nos ven así en el exterior, porque nuestra democracia no se ha desarrollado. Bien. Y eso tiene que, a muy corto plazo, tiene que replantearse. Por razones de tiempo, perdón, voy a cambiar la pregunta, porque le quiero preguntar. Se ha estado mucho discutiendo y de manera rápida, porque ya no están haciendo muchas señales, se ha estado discutiendo mucho la cuestión de quién va a ganar la mayoría en el Congreso Federal. Pero conforme a esto, que luego argumentan de qué es necesario para lograr equilibrios. Es necesario de que haya, que no tenga la mayoría un solo partido, sino que para lograr equilibrios. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Pues es un poco lo que decía hace un momento y un poco también, pienso que la campaña del PRIAN para esos equilibrios, finalmente no nos están diciendo cuál será la otra parte que equilibrará las políticas de López Obrador, porque finalmente es solamente quitar esta mayoría para los equilibrios, pero los equilibrios serían contra todo esto que dice el Economist. Unas buenas políticas, cero deuda, en fin, una serie de cosas que nunca hizo el PRIAN. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar ese equilibrio? A los que endeudaron billones y billones de pesos a México contra alguien que no está endeudando. Entonces, ¿para qué quieren ese equilibrio al final? O sea, una masa política rebasada desde las campañas, por todos, repudiada por la mayoría de los mexicanos, porque la mayoría de los mexicanos, el 60% que apoya al presidente López Obrador, pues repudia esas políticas, votó por López Obrador por lo que hoy dicen que está haciendo mal. O sea, dicen, les está quitando estas cosas a ciertos sectores, bueno, por eso se votó. Está comprando una refinería, por eso se votó. Él lo dijo desde el principio, ¿no? Entonces, sí tenemos que, mínimo, que nos aclaren ¿cuáles son esas? ¿Cuál será el balance? ¿Qué harán ellos para...? Ni siquiera tienen una propuesta para que el ciudadano pueda elegir entre la propuesta del presidente y la de ellos. Eso es algo que probablemente le está haciendo daño a López Obrador al final de cuentas. Si tú juegas ajedrez y no tienes un contrincante inteligente, pues tú mismo bajas tu nivel, porque en la primera jugada ganas. Entonces necesitamos una oposición seria que nos dé una visión de país que contraste con la del presidente para que nosotros podamos tomar una elección. Pero mientras esa supuesta oposición no nos dé eso, bueno, ahora también habrá que verlo, porque también han hecho una guerra sucia muy fuerte, una campaña muy fuerte, y veamos que mucha gente se ha contagiado también de que López Obrador es un mesiánico y ya se la sabe. Vamos a ver cómo decide la ciudadanía. Yo aumento, ya nada más para acabar, a esas campañas políticas se han aderezado con las redes sociales, que siento que les han jugado en contra a todos los políticos que están iniciando, porque se sobreexponen. Más allá de dar una buena imagen, empiezan a subir selfies, demás vemos a Adame, y también la sociedad mexicana, no solo los políticos. Vemos a la sociedad diciéndole a un candidato como Alfredo Adame y filmándome, miéntame la madre, y todos muertos de risa. Ya hasta cobra por ¿Qué es eso? Por O sea, mentar madre. Sí, ¿qué es eso y sí, qué calificación sí, tenemos nosotros como duda. sociedad al estar comprando a esos candidatos? Sí, porque O el que sale del ataúd, un candidato que sale del Y ataúd. la irresponsabilidad social de los partidos de postularlos, eso es lo lamentable. Pues sí, pero también hay que entender que, bueno, este ya sería otro tema, pero como sociedad también hemos bajado el nivel de las cosas que nos interesan. Nos hemos hecho cómodos. Bien. A veces no queremos ni entrar en los problemas. Nosotros porque estamos en el círculo rojo. Pero entras a un debate con una persona que a veces se quiere... No, es un loco, es un mesiánico. O es el PRIAN. O sea, no entran al detalle. Entonces también la ciudadanía tiene mucha responsabilidad. Pero fíjate, por ejemplo, No el existe europeo, información ciudadana. el Los estadounidense, ciudadanos no el están canadiense informados. tiende a no hablar de política. Y dice, no, esas son cosas de los políticos. Yo le pago al político para que la resuelva. No Pero les allá sus interesa instituciones porque están... ven sus instituciones Exactamente. sumamente firmes Sumamente que firmes. funcionan. Exactamente. Y aquí lo que queremos es que empiecen a funcionar. Lo vemos con Donald Trump. Por más que haya sido un loco y demás, las instituciones y la Seguían funcionando. seguían funcionando. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado a Eduardo Ortega Solano. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, Ernesto Escobosa, Gracias, Carlos. Carlos Garza. Don Carlos, compañeros, fue un gusto.
Justo. Bien, pues agradecemos al público Radio Escucha que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. La próxima semana, otro análisis a la altura de las circunstancias. Que tengan muy buen día.